Compañero Manuel López Fernández, que nos va a hablar sobre los primeros cañones castellanos en la batalla del Estrecho de Gibraltar, 1349-1350. No tengo que decirle el tema del tiempo, vamos perfectamente. Buenos días de nuevo. Perdón, tengo la garganta mal. Bueno, a la vista del título que le he dado a la comunicación, hay que preguntarse ¿cuándo tronaron por primera vez los cañones castellanos en el Estrecho? Para mí, la respuesta está clara por lo que voy a exponer. Fue precisamente en el asedio a Gibraltar en el año 1349 y 1350. No obstante, los primeros cañones que hubo en esta zona fueron musulmanes y los tenían los defensores de Algeciras cuando Alfonso XI inició el cerco en agosto de 1342. Creo conveniente explicar primero que el concepto artillería se daba a todos los ingenios utilizados en la guerra, los ingenios bélicos, sobre todo los relacionados con los asedios. Ya fuesen estos ingenios de carácter neurobalístico, o sea, de tensión, o pirobalístico. De ahí que haya una confusión entre los autores cuando se lee en las crónicas que neutralizaban los ingenios y los trabucos, porque esos son términos que se han ido adquiriendo con posterioridad, pero los trabucos todos sabemos que son los trabucos medievales, son unas armas que lo vemos mucho en televisión, de tensión. Se tenían unos cajones enormes que actuaban como contrapeso de lo que era la cuchara donde se ponía el volante. Se subía arriba a presión, a mano, y se dejaba descolgar rápidamente, y ese efecto de desplazar en ese tiempo tan rápido un cajón de tierra de 4 o 5 toneladas hacía que se lanzara el proyectil. A todo ese tipo de ingenios se llamaban, a los que trabajaban con ellos, se les llamaban artilleros. Y para mí todo esto es, desde el punto de vista de que yo soy artillero profesional, quiero agradecer al Instituto que me permita la exposición de este trabajo que ya está publicado. Retomando el tema del sitio de Algeciras, la crónica de Alfonso XI demuestra que los musulmanes de Algeciras tenían artillería pirobalística, o sea, la que utilizaba pólvora para lanzar los proyectiles, cuando se inicia el cerco de 42. A los cañones le llaman trueno. O sea, el cronista no le llama cañones, le llaman trueno, porque en aquella época el arma no tenía entonces un nombre específico, y el nombre que le aplicaban los musulmanes eran truenos. El cronista real, cuando llega aquí a Algeciras, se siente sorprendido por los efectos de esa nueva arma que era desconocida para él, por el alcance que tenía, por el ruido que se formaba y las luminarias que hacía, y los efectos sobre los efectivos militares, llegando a decir que cercenaban algo no visto hasta entonces. Si cogían a alguien, lo partían, habla concretamente, si le coge un brazo, lo cercena como si estuviese cortado a cuchillo. No se habla precisamente en la crónica ni en ningún libro de esa época
que los castellanos poseyeran ni conocieran la artillería pirobalística por entonces. Ni siquiera conoce el cronista, cuando llega a Algeciras, el nombre de los polvos con los que eran lanzadas las peñas. Sin embargo, al final de la crónica, 2 años, 20 meses después, ya sabe que eso se llama pólvora. Y eso son anécdotas o datos muy curiosos en los cuales pues habría que profundizar más y lo hago igual, pero aquí no tengo tiempo. Esos cañones indiscutiblemente llegaron procedentes del norte de África porque los musulmanes tenían una tecnología más avanzada que los europeos en este aspecto. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿se entregó a los cristianos ese material, esos materiales que eran tecnológicamente muy avanzados para la época? ¿Se entregaron a los cristianos o se quedaron con ellos? Porque hay unos datos muy curiosos cuando uno revisa la crónica de Alfonso XI. En la mayor parte de los sitios que conquista, resulta de que se entrega todo el armamento que había dentro de las fortificaciones, incluso el trigo. Bueno, pues aquí en Algeciras prácticamente no entregan nada, sino que recalca una y otra vez que los musulmanes se lo llevaron todo. ¿Y qué implica esas expresiones? ¿Qué se puede deducir de las mismas? Que ya al final del cerco los castellanos conocían, y pienso que a través de los italianos, de los genoveses concretamente que vivían en Sevilla, conocían ya lo que era el nuevo arma, la nueva arma, y le importaba un pito que se la llevaran o no se la llevaran, lo cual no quiere decir que se la llevaran a Gibraltar, que fue donde se llevaron todo el material, que tenían todo el material defensivo que pudieron sacar de Algeciras. Entonces, mi opinión es que los cristianos tenían información de todo el material bélico, de estos avances tecnológicos, a través de los italianos, que estaban mucho más avanzados y en contacto indiscutible contacto comercial con los musulmanes de Oriente. Y la pregunta que hacía antes era, ¿estos cañones del siglo XIV cómo estaban construidos? Pues hay algunas láminas que nos lo permiten conocer. Estaban compuestos de duelas, que son esas láminas longitudinales, por supuesto son alargadas, las cuales montaban sobre un madero un disco de hierro, que le llaman mandril, que es el que va a dar el diámetro de la pieza, y esas duelas estaban acopladas una al lado de la otra a lima, o sea que no había un cerramiento hermético, ni mucho menos. Cuando se disparaba, eso debía de salir humo y fuego por todos lados. ¿Y cómo se le daba consistencia a esas duelas? Pues con unos anillos que se ponían de trecho en trecho a lo largo de lo que iba a ser el tubo de la pieza, y se ponían a hierro candente, indiscutiblemente todo está forjado, está fabricado con hierro forjado y con la técnica de la calda que todos conocemos, del martillo y el hierro caliente hasta darle forma, y después terminadas con la dichosa lima. Así se conseguía lo que era la pieza, el tubo de la pieza. Lo más complicado era lo que es propiamente la recámara, que es la parte... porque ahí era donde se colocaba la pólvora, y debía de tener una pieza que se llama enchufe. Aquí era realmente donde se producía todo el efecto de la deflagración de la pólvora y la que proyectaba el proyectil que se colocaba en lo que es el tubo de fuego. Aquí podemos ver el bohío, que se llama, por donde se le prendía fuego, la disposición interior. Aquí se colocaba lo que es la pieza, la pieza que era una esfera de hierro o de piedra. Aquí la carga de proyección. Y otra de las cosas que ayer hablaba con Carlos es que esto nos reventaba porque la pólvora no tenía la composición adecuada para utilizarla o sacar de ella el máximo rendimiento, y entre ellos estaba que tenían empleaban la técnica de atacar con madera la carga de proyección. ¿Qué ocurría? Pues que esa carga de proyección no tenía suficiente oxígeno para quemar,
y no se obtenía el resultado adecuado. De ahí que el diámetro de las primeras piezas fuese aproximadamente de unos 8 centímetros de diámetro y no tenía mucha fuerza, no tenía mucha fuerza. Prácticamente aquí en la línea, en Algeciras, se utilizaba contra el personal, no contra murallas, porque es que no tenían suficiente calibre, suficiente potencia para derribar murallas todavía. Esta lámina la he extraído de un teniente coronel de artillería del siglo XIX, José Arantegui, que era un estudioso de toda la materia y está acotado toda la serie de piezas. Lo que era cómo se colocaban, porque también había otra técnica para hacerla de esta manera, un aro al lado de otro, la dichosa recámara, que por cierto diré, aunque después lo vamos a ver con más detenimiento, aquí está lo que es una bombarda del siglo XV, no del XIV. Y comentaré de que indiscutiblemente en esos aros que van de trecho en trecho se colocaban una serie de anillas para atarlas con cuerda. Y no digo nada lo que es la recámara. Y la recámara resulta de que había que emplear, tenían normalmente cada pieza dos recámaras, por el tiempo que se tardaba, dicen que aproximadamente 3 horas, en volver a reutilizar la pieza. Entonces, claro, para que la recámara estuviese fría y al entrar la pólvora no explosionara, no se inflamara, pues había que poner una recámara, una vez disparada, se abría, sujetando o soltando todas las cuerdas, dejarla que se enfriara y volver a cargar otra vez y volver a amarrar todo lo que era. O sea que esto es algo pues realmente primitivo, pero era una tecnología muy avanzada que no la tenían los castellanos en aquella época. La cronística castellana aporta muy poca información sobre el cerco castellano a Gibraltar, por la sencilla razón de que fue una derrota y como tal los cronistas hablan poco de ello. Di, por así decirlo en términos coloquiales, encontré un libro que se llama Correspondencia diplomática entre Granada y Fez, porque la revista Despertaferro me encargó un trabajo sobre Alfonso XI, sobre la muerte de Alfonso XI en el cerco de Gibraltar. Y como encontraba tan poca documentación en la crónica, en la bibliografía castellana, se me ocurrió echar mano, ojear un libro que se llama así, Correspondencia diplomática entre Granada y Fez, donde se transcriben una serie de cartas de Ibn al-Hatib, que era ni más ni menos que visir, como un ministro, vamos, y jefe del ejército granadino. La carta está dirigida a los de Almería, porque los de Almería colaboraron con embarcaciones en ese cerco. Y al referirse a las operaciones navales para abastecer a los de Gibraltar, dice, traducido al castellano por un catedrático de árabe, ya he consultado y vienen a decir lo mismo. Los enemigos lanzaban centellas y tronaban contra nosotros. Y eso aparece muy escondido, porque es que no sé si alguno de ustedes ha leído las traducciones, no en árabe, porque yo tampoco sé árabe, de Al-Hatib. Es un coco. Era un tío inteligente, una figura importantísima y destacada en el siglo XIV, en el reino de Granada, pero es que toda su retórica, todo lo que escribía está un poco vacío, porque es que tenía una retórica y sobre todo llena de jaculatorias referente, claro está, a Dios, a Alá, en fin, y hay que leer mucho y con cierto detenimiento para encontrar esa frase tan curiosa que yo encontré, porque no tenía de dónde sacar materia para el trabajo que me habían pedido. Y Ibn al-Hatib, al referirse de las operaciones navales para abastecer a los gibraltareños, dice: los enemigos lanzaban centellas y tronaban contra nosotros. Eso, en palabras de un musulmán que era el jefe del ejército, el tronaban quiere decir que se estaban empleando cañones. Aquí presento, esto es una lámina inglesa, los ingleses también estaban más avanzados que nosotros en este aspecto, montadas sobre naves que se empleaban precisamente para barrer las cubiertas, porque ni siquiera los primeros cañones
tenían fuerza para perforar los cascos. Con respecto al asedio castellano a Gibraltar, pues simplemente unas fechas y unos datos que he podido reunir de las crónicas castellanas y del libro de Ibn al-Khatib. El bloqueo naval a Gibraltar comienza en abril, el rey sale de Sevilla en mayo del 49, toma las plazas de Castellar y Estepona antes de ponerle cerco a Gibraltar, y el rey ya está instalado en el istmo de Gibraltar, en los Arenales, el 27 de junio del 49. El 19 de julio el rey ordena a los de Murcia guerrear abiertamente contra los granadinos. Ahí hay una situación político-militar que había, que la explico por qué, pero aquí no tengo tiempo. En el verano el rey recibe una ayuda naval de Aragón y Portugal, se refuerzan a principios de 1350, la peste alcanza el campamento castellano. El 13 de marzo, que eso es otra cosa curiosísima que he podido encontrar en este libro y que no lo mencionan los castellanos, es que el 13 de marzo los castellanos que habían tomado Estepona previamente al sitio se retiran de ella. Eso quiere decir que algo negativo estaba pasando en el cerco. Y lo que estaba pasando es que el rey había enfermado, porque precisamente el día 25 de marzo es cuando, se produce la defunción, la muerte del rey de Castilla. Y para terminar, solamente mostrar la cara oriental de la torre del castillo de Gibraltar, que está llena de impactos. Es cierto que eso sufrió un sitio en el cerco, lo que se llama sitio es un cerco, en el siglo XV, y es probable, por lo menos así lo supongo, que los de más diámetro, los agujeros de más diámetro, los abrieran las catapultas, los ingenios militares sobre los que he estado hablando, pero probablemente los más pequeños pudieron ser efectuados por los que llevaron los castellanos en ese sitio, de los cuales también y especialmente lo hace referencia Ibn al-Khatib, se empleó contra las naves, más que contra las murallas. Se empleó, él hace referencia a lo que ocurría contra las naves, o sea, contra la gente que estaban, digamos, en la cubierta. Al disparar sobre ellas era un blanco fácil para las dichosas y con esto puedo dar por concluido la exposición. Si después hay alguien que quiera preguntar algo en concreto, podré contestarlo. Así que... Muchas gracias por esta exposición sobre este asunto siempre interesante de la llamada batalla del Estrecho. Ahora